Muy buenos días, bienvenidos a Gran Vía, el magazín de CEU Televisión. Hoy es lunes 12 de diciembre, estamos a punto de comenzar la semana de festividades que será la próxima y como siempre lo hacemos con nuestro repaso de la actualidad. Unas festividades que finalmente no podrán contar con el cierre de la calle Jaúdenes los días 24 y 31, como se estaba pidiendo por parte de los hosteleros de la misma calle. Veámoslo. El presidente de la ciudad autónoma ha informado que los informes técnicos de la policía desaconsejan el cierre peatonal de la calle Jaúdenes durante los festivos del 24 y 31 de diciembre, tal y como pedían algunos hosteleros de la céntrica vía urbana. Esto ha motivado la decisión del gobierno de la ciudad de no atender la petición, una decisión que será transmitida a los hosteleros mañana ofreciéndoles explicaciones. La resolución tiene que estar basada primero en el informe de la policía, que es quien entiende de las cuestiones fundamentalmente de circulación de personas, de aglomeración de personas, de tráfico, y la policía, el informe que ha emitido es en el sentido de que no recomienda que se acepte esa peatonalización parcial de la calle durante el día 24 y por tanto creo que la responsabilidad obliga a atender las recomendaciones de la policía. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, ha cuestionado la decisión, planteando qué razones hacen que los mismos motivos que permiten que la mencionada calle se cierre durante Semana Santa no puedan ser aplicados en esta otra festividad. Entendemos que si efectivamente hay motivos que permitan cerrar la calle Jaúdenes en Semana Santa, esos mismos motivos tienen que prevalecer también en situaciones de esta. Bulaix también plantea que en esos días señalados la afluencia de clientes hace impracticable el tráfico rodado por la zona. A su juicio sería mejor implementar medidas que hicieran ese corte real en la práctica efectivo. En la calle Jaúdenes se llena tanto esos días 24 y 31 que prácticamente es impracticable y entonces realmente poner las medidas para que efectivamente se pueda disfrutar de unas tardes, de unos días que es prácticamente imposible pasar por ahí con el tráfico rodado, pues sería mucho más fácil crear medidas que permitiesen ese día hacer ese uso de esas calles y que todo el mundo quedase satisfecho. A lo largo de la próxima semana, una vez se conozca con detalle los motivos del informe, la Cámara estudiará qué medidas se pueden tomar. Y continuamos con otras declaraciones del presidente Vivas. En este caso, hablando del presidente Rajoy. Ha alabado las declaraciones que ha hecho Rajoy acerca de esta situación de la frontera de Ceuta, la preocupación del presidente de la Nación. El presidente Juan Vivas ha puesto hoy de manifiesto su satisfacción por el interés y preocupación que ha sentido por parte del Gobierno de la Nación por la situación de la frontera con Marruecos después de la entrada masiva de inmigrantes de ayer viernes. Para Vivas, la inmediatez en la visita del secretario de Seguridad, José Antonio Nieto, significa la importancia que se da a lo ocurrido tanto por parte de España como por Europa. El presidente de la ciudad ha hablado en las últimas horas con el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien le ha reiterado que la frontera es una infraestructura estratégica y prioritaria. En un comunicado, Vivas ha valorado la coordinación de las administraciones como ágil y eficaz a la hora de alojar a los cientos de inmigrantes que han protagonizado la última entrada masiva. Por otra parte, también ha querido reconocer el trabajo que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la frontera, especialmente ha subrayado el de la Guardia Civil y ha aprovechado para ensalzar la labor del delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, como extraordinariamente eficaz y admirable. Varios sindicatos y partidos de la oposición, entre ellos el Partido Socialista, han criticado la del desarrollo de los planes de políticas activas de empleo del SEPE que parecían en una primera instancia que iban a ser suspendidos durante este año. El Partido Socialista ha criticado la dejadez de la Dirección del Servicio de Empleo Público Estatal y el desinterés del Gobierno de Mariano Rajoy que asegura el PSOE mantienen ambos con Ceuta. Estas aseveraciones se producen por la cancelación que, según los socialistas, se ha producido de la formación de las escuelas taller, de la orientación profesional para el empleo y de la asistencia al autoempleo del SEPE en Ceuta. Para el secretario general de los socialistas, Manuel Hernández, lo ocurrido es una prueba de la dejadez de la dirección del SEPE y del desinterés del Gobierno de la Nación al que, según Hernández, no le ha temblado el pulso para perjudicar a los ceutíes. El PSOE ha hecho sus cuentas y asegura que se han perdido 171 puestos de trabajo y que cerca de 2.000 ceutíes se quedarán sin formación. El PSOE considera que la única solución a esta situación es una intervención directa del presidente de la ciudad, Juan Vivas. Los socialistas han afirmado que el problema lo requiere, dada la dramática situación que, según el PSOE, sufren miles de familias de la ciudad autónoma. Salía al paso de estas declaraciones la delegación de Gobierno con un comunicado en el cual aseguraban que los cursos y talleres de empleo se realizarían en 2017.
La delegación del Gobierno en Ceuta ha informado a través de un comunicado que los cursos de formación que oposición y sindicatos daban ayer sábado por perdidos están asegurados desde que el presidente Juan Vivas y el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, se reunieran en Sevilla con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Según la delegación, la partida, que supera los 1,7 millones de euros, está comprometida personalmente por Báñez ante Vivas y Cucurul y será tramitada a partir del próximo mes de enero. Sobre las razones que han llevado a que el Consejo de Ministros de este viernes se cerrara sin la aprobación de este gasto para Ceuta, la delegación ha apuntado a motivos administrativos. Al mismo tiempo, subraya numerosas gestiones desde el SEPE, los parlamentarios nacionales, la ciudad autónoma y la propia delegación del Gobierno en Ceuta. Se trata de 3 programas cuyo coste supera los 1,7 millones de euros y que posibilitarán, según la delegación del Gobierno, la contratación directa de 164 personas y la formación de cerca de 500 alumnos. En ello se abordan acciones de orientación profesional para el empleo y autoempleo, las escuelas taller y casas de oficio y el programa de formación para el empleo. Continuamos con nuestro repaso a la actualidad, como siempre, con las portadas de los principales diarios del país. Comenzamos con El País. Las autonomías recibirán en 2017 más dinero que antes de la crisis. Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares se alían para reforzar sus demandas ante Hacienda. Pasamos a El Mundo. Pujol Jr. diseñó grandes negocios en plena investigación judicial. La UDEF halla pruebas de que el hijo del expresidente promovió inversiones multimillonarias en Mauritania, Senegal y Paraguay, además de Cataluña, solo 2 meses después de ser imputado. Continuamos con los diarios locales. El Faro de Ceuta. La ciudad ha decidido al final no privatizar a las Brigadas Verdes. Los informes aseguran que la empresa adjudicataria no tendría que subrogarse a los trabajadores. El Pueblo de Ceuta. Cáritas planea poner en marcha un economato en el centro de la ciudad. La entidad se encuentra a la búsqueda de locales que cumplan con los requisitos para centralizar la atención que realizan las Cáritas parroquiales. Vamos con los diarios digitales, comenzando con Ceuta al día. El Defensor del Pueblo opina que la ciudad se excede con su mano dura con el empadronamiento. La obligación de la administración local es reflejar el domicilio y la circunstancia de todas las personas que habitan en su término municipal, no, dice, controlar la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda. Y terminamos con Ceuta Actualidad. Historia de cizallas y un martillo, es el titular de la página digital. Hace referencia al insólito asalto a la valla del viernes. Más de 750 personas han logrado en 2016 acceder a Ceuta en saltos masivos a la valla. Continuamos con nuestra previsión del tiempo para hoy. Cielos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas sin cambios significativos o el ligero descenso, vientos flojos variables. La temperatura máxima 17 grados y la mínima se espera que sean 13. Farmacias de guardia. Para hoy, día 12, tenemos en el centro la farmacia de Guindos, en el campo exterior la farmacia Pérez Rodríguez y si necesitan una farmacia durante la noche pueden acudir a la farmacia Lobato. Acerca de la reforma del IPSI, de esta situación de la frontera y del cierre de la calle Jaúdens, entre otras cosas, hablaremos con nuestros invitados de hoy, Sergio Chávez del PSOE y José Manuel Gómez de los Ciudadanos, que será como siempre dentro de una mínima pausa, porque nos vamos a publicidad. No se vayan, volvemos enseguida. Yo siempre digo que nuestras pausas para la publicidad son muy breves y para la gente que nos ve en internet son tan breves que no dura absolutamente nada. Contábamos, como decíamos antes, con Sergio Chávez, que viene representando al Partido Socialista. Sergio, muy buenos días. Buenos días. Sergio también es un habitual de esta nueva temporada de Gran Vía y contamos ahora con José Manuel Gómez, que se estrena en esta temporada, pero sí era un habitual de Gran Vía en ediciones anteriores. José Manuel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues tenemos un montón de temas que comentar porque desde el viernes a ahora ha habido un montón de noticias interesantes. Yo creo que vamos a empezar, si no os parece, con lo más llamativo y lo más impactante por la enorme trascendencia que ha tenido la llegada de estas 438 personas en este asalto a la valla. ¿Qué repercusiones creéis que va a tener para Ceuta? Primero, que hayan traspasado la valla con esa relativa facilidad y el hecho de que ahora mismo la ciudad cuente con una población migrante pues muy superior, el CETI está lleno. Sergio, si te parece empezar. Bueno, mi pregunta es, ¿qué impacto crees que va a tener para Ceuta esto? Ante el fenómeno de la inmigración, la verdad que lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos,
con Donald Trump y el muro ese famoso que quiere construir, o el muro, la valla que está hecha, y ese proceso de inmigrantes cruzándola irremediable, aquí en Ceuta tanto como en Melilla. Contra el hambre no se puede poner barreras, y contra la necesidad humana tampoco. Y yo me pongo en la situación de estas personas, y si yo paso hambre donde he nacido y veo que no tengo ningún tipo de futuro, me busco la vida de mil maneras posibles. Y si esa manera es sacrificar y poner en riesgo mi vida, como así está y se muestran las estadísticas, ¿no?, en el cruce del Estrecho, o la de miles de criaturas que se dejan su vida pasando toda el África y todos esos países hasta llegar a Europa, que es el maná, ¿no?, el ansiado maná para ellos, pues evidentemente es imposible ante esa situación. Por muros muy altos que pongamos, por vallas electrificadas, por soldados, minas, antipersonas, o sea, por miles de barbaridades, ante la necesidad humana es imposible, ¿no? Otra situación, otro salto, en este caso por lo que leí en prensa y por lo que decían la policía, ¿no?, los guardias civiles allí, que venían ya preparados y sabían ya cómo habían triunfado, entre comillas, el triunfo en el anterior salto a través de esa famosa, una de las puertas, ¿no?, que unen ambos lados de la frontera. Pues han pillado un punto débil por lo que se ve, y con herramientas, con cizalla, martillos, han podido conseguirlo, lo han conseguido otra vez. Entonces, claro, si la primera vez funcionó, pues esta segunda, ¿por qué no? Y de hecho ahí se ha visto. ¿Cómo repercute? Hombre, yo me acuerdo, yo era más joven, ¿no?, aunque ya aparento, ya tengo hasta cana y todo, pero en el año 95, creo recordar, ¿no?, que fue los famosos fenómenos del ángulo, ¿no?, y que se rebelaron los inmigrantes allí. Creo que la situación era mucho más importante, había más numeroso, ¿no?, el número de inmigrantes. Evidentemente el SETI reúne las condiciones que reúne para una capacidad determinada, que recordar que son 580 personas, ahora están, que dice que han ampliado con tiendas de campaña del ejército, incluso en el patio, zonas comunes y zonas polideportivas, y lo han ampliado al aparcamiento de la hípica, ¿no?, la famosa hípica. No son las condiciones más saludables para ellos, pero evidentemente las condiciones que cumple el SETI es para un número determinado, y eso ya es función de la administración pública, del gobierno, de ir solucionando y habilitando las posibles salidas a la península para que esa masificación llegue a su número tope, que son 500 y pico de personas que tienen la capacidad del SETI. Trasladamos la misma opinión, la misma pregunta a José Manuel. ¿Qué impacto crees que va a tener para Ceuta estas nuevas 438 residentes? El impacto para Ceuta es el impacto que viene teniendo la frontera y la aduana, esencialmente la frontera con el vecino país de Marruecos y con toda África. Yo, a diferencia, yo creo que las presiones migratorias que se vienen dando, lógicamente hay mucha gente que viene huyendo de guerras, de situaciones de miseria, y todos tenemos que ser solidarios y conscientes de los dramas humanos que muchas veces conlleva esa situación. Pero eso no nos debe de dejar de ver una realidad y de tratar de encontrar soluciones nosotros no creemos que las soluciones pasan por abrir la frontera y permitir la libre entrada de todo el que tiene necesidades, porque entonces estaríamos trasladando el problema de un lugar a otro. Entonces yo creo que es lo que nos afecta a la ciudad de Ceuta, yo creo que de una forma pequeña, salvo el hecho de que constantemente están forzando una frontera y por lo tanto forzando la entrada a nuestro territorio, pero nos va a afectar desde el punto de vista económico. Aquí a veces incluso algunos dirigentes utilizan esa presión para ir a Madrid y pedir más dinero para la ciudad que luego se destina a otro, y no pedir de verdad soluciones que resuelvan de una forma más o menos permanente en el tiempo los problemas que realmente afectan a la frontera de Ceuta. A mí ciertamente esta presión migratoria, han entrado 400, casi 800 en un mes escaso. Bueno, pues esto supone un problema inmediato para las autoridades, que lo han resuelto pues con tiendas y demás. A medio plazo lo resolverán trasladando a parte de esos inmigrantes a CIES o a la península. Aquí volveremos a pasar nuevamente dentro de unos meses por un nuevo asalto. Eso forma parte ya de la habitualidad que tenemos en esta ciudad, pero creo que a nosotros, a los ceutíes como
como población española nos preocupa y nos afecta mucho más lo que ocurre en la frontera. Y eso sí que nos afecta, porque afecta a nuestras posibilidades de desarrollo económico, porque afecta a nuestras posibilidades de libertad de movimientos. ¿Te estás refiriendo a los colapsos que se producen constantemente? Claro, es que estamos hablando de la frontera y como resultado de este salto, nuestro presidente se permite el lujo de decir que el gobierno de felicitar al delegado del gobierno y decir que el gobierno de la nación es muy sensible con los problemas de la ciudad. Y bueno, será todo lo sensible que quiera, pero el ministro de Interior ha estado hace una semana escasa en Marruecos y ha sido marcharse y tener este asalto. Pero es que llevamos con el Tarajal 2 pendiente de abrirse casi un año y el Tarajal 2 no se abre. No sabemos, como ha dicho nuestro diputado, si es que cuando se iniciaron o se pensó en hacer esa obra no se pusieron de acuerdo con las autoridades marroquíes. En una frontera lo primero que te tienes que poner de acuerdo es con el vecino. No sabemos si a resulta de esa falta de acuerdo llevamos un año esperando que se abra una frontera. Tenemos problemas de paso constante de la frontera, de visitantes que vienen a hacer compra aquí que no pueden pasar o que se pegan horas y que disuaden en ocasiones esa posibilidad, que es una actividad comercial importante para la vida de esta ciudad. Y por otro lado a los ceutíes que queremos pasar pues para disfrutar de unos días, como muchos de nosotros, que porque no pueden pasar a la península porque el barco es tan caro, pues aprovechan para viajar al vecino país. En fin, esas situaciones son las que nosotros entendemos que realmente afectan a los ceutíes, mucho más que el salto de la valla. Y creo que esas situaciones son las que muchas veces se menosprecian por parte de las autoridades del gobierno y siempre están con la misma cantinela de que tenemos un gobierno que se preocupa mucho de la ciudad, pero desde luego en tantos años no viene resolviendo los problemas que realmente tiene la ciudad. Sin duda la frontera, la inmigración, estos problemas dan para mucho más, habría que analizar muchos aspectos, pero como nuestro tiempo es limitado voy a pasar a otro tema y quisiera hablar de la reforma del IPSI, que se anunció electoralmente. Algunos grupos, por ejemplo Ciudadanos, llevaban una propuesta de reforma de IPSI, el gobierno de Juan Vivas y del Partido Popular hizo una propuesta de rebajar algunos tipos en algunos artículos concretos y tuvimos unas declaraciones el pasado viernes donde el presidente decía que no se ha hecho esa rebaja de algunos artículos concretos porque no hay garantía de que repercuta en el precio real y que la otra propuesta, la otra forma de estudiar, que era transformar el IPSI en un impuesto similar al IVA, un impuesto neutro, podría afectar a las otras bonificaciones de Ceuta según advertía Hacienda. ¿Qué se puede hacer con el IPSI? Porque es una cosa que yo creo que todos los estamentos, sindicatos, empresarios consideran que sería una ventaja para Ceuta poder optar a un IPSI un poco más reducido. Sergio, ¿cómo lo ves desde el Partido Socialista? ¿Qué se puede hacer con el IPSI? Yo desde que recuerdo con este presidente llega comentando de los impuestos locales, el IPSI, gravamen, etcétera, de modificarlo, de que hay que modificarlo para incentivar la economía, se nos ha ocurrido esto, se nos ha ocurrido esto otro, pero en la realidad es la que es, y hasta la fecha el régimen económico fiscal de la ciudad es el que no se ha modificado desde que se impuso en su momento. Recuerdo que una flamante idea era que rebajaron impuestos para, quiero recordar, haciendo memoria, de los barcos de lujo, los yates, porque decía que iba a ser la panacea en esta ciudad con el puerto deportivo, que iba a traer mucho dinero, que iba a traer mucho turismo, y bueno, hemos visto unos flamantes resultados que nada de nada en ese aspecto, pero eso sí, se lo rebajaron para los ricos que no tienen apenas dinero, pobrecitos ellos, para que tienen esos megayates, para que vengan aquí a la ciudad y sea más barato, porque iba a traer mucho turismo, y hemos visto los resultados. Entonces, claro, evidentemente la ciudad necesita que se sienten los agentes sociales y económicos y llegar a un acuerdo, porque la situación en la que es, ¿no? Una ciudad con la mayor tasa de paro, una de las mayores tasas del paro, entre ellos el paro juvenil tan elevado, no hay un tejido productivo importante, diría que inexistente, sino solamente en el campo de la administración pública, aquí el que existe, y un pequeño tejido que vive ahora mismo de la panacea. En su momento eran los llamados paraguayos o las juras de bandera que se dedicaban a la mili, ¿no?, forzosa que era. En su momento eso desapareció y ahora se está teniendo por el grupo de Marruecos, de clase media a nivel medio alto, que están viniendo, pero como ha comentado el compañero, la presión en la frontera es la que es y eso limita mucho. Entonces, claro, hay que hacer algo atractivo para seguir atrayendo a esa clientela y para traer un tejido productivo en esta ciudad que pueda asentarse aquí y crear puestos de trabajo. Entonces, ¿de qué manera es?
Pues a través de estos impuestos, ¿no? Que la ciudad tiene competencia para poder discutir y manejar estos intervalos para ser más atrayente y más atractivo al empresario tanto de la península como del resto de Europa. Vosotros de Ciudadanos tenéis una propuesta electoral para reformar el IPSI. No es exactamente igual que la del Partido Socialista, perdón, del Partido Popular, pero el Partido Popular de momento parece que sigue estudiando el tema. ¿Qué solución aportaréis vosotros? El Partido Popular aprovechó la propuesta de Ciudadanos para incluirla en su programa electoral de las pasadas elecciones locales. Y luego, pues como muchas otras promesas del Partido Popular, pues se han quedado en eso, en promesas electorales que nunca acaban llevando a la práctica. A mí lo que más me preocupa del Partido Popular y del gobierno de la ciudad es que no se marcan, no tienen un proyecto de ciudad, no tienen un proyecto de futuro, no se marcan unos objetivos claros y no hacen planes pensando en resolver la situación. El sistema impositivo de la ciudad está claro que hay que reformarlo. La ciudad de Ceuta vive inmersa en una apatía, diría yo, en una falta de estímulos constantes. Aquí solo estamos pendientes de a ver qué subvención nos llega y muchas empresas o muchos entes sociales están pendientes de a ver qué subvención les llega para poder iniciar una determinada actividad. No se fomenta la iniciativa, no se fomenta una actividad empresarial, económica, industrial, que pueda permitir que esta ciudad cambie su ritmo, cambie su objetivo, y lo más triste es que no se planea ni se piensa en ello. Entonces nosotros pensamos que cualquier objetivo, entre ellos los sistemas impositivos, determinan cómo va a ser la actividad económica de una ciudad, y si muchas veces no se planifican adecuadamente. Yo recuerdo no hace mucho, con la crisis económica y cuando se encontró con el agujero de los 80 millones de euros que había creado el gobierno, pues claro, necesitó empezar a recaudar de forma urgente para tapar esos agujeros, aumentó el IPSI descomunalmente, aumentó otros impuestos, y muchos de esos impuestos, en vez de suponer un incremento de recaudación, lo que supuso fue un decremento de recaudación y además un grave perjuicio para las empresas. Y voy a poner, por ejemplo, en los impuestos a los carburantes, que de pronto pues la gente se iba al vecino país a repostar sus coches, las gasolineras entraron en declive, muchos empezaron a decir que tenían un grave problema, empezaron algunos incluso a despedir empleados, y la ciudad no recaudó más por haber subido ese impuesto. Yo creo que no se puede hacer las cosas a golpe de me pega el viento por la derecha, muevo el timón para la izquierda, ahora me sopla de poniente y giro para el otro lado, y sin tener un objetivo claro, sin tener un punto a donde ir. Y seguimos en esto, dando bandazos, se proponen cosas, no funciona, se propone una ilicia, ahora cambiamos de opinión, y eso es lo que entendemos que no debe ser. O se sientan con los agentes sociales, con la oposición, con los agentes económicos de la ciudad, y se planifica y se proponen soluciones, o se buscan soluciones a los problemas que tenemos, o la ciudad difícilmente va a salir de la apatía en la que nos encontramos. Recuérdanos cuál era la propuesta exactamente que hiciste Ciudadanos durante vuestra campaña. ¿Qué proponéis vosotros hacer con el IPSI? Hombre, nosotros con el IPSI, para empezar, la reforma del IPSI proponía ajustar los tipos, bajar los tipos y ajustarlos a la realidad económica de la ciudad. Entonces, lo que no se puede es subir los tipos alegremente y ahogar los productos que atraen económicamente o que permiten que la ciudad despegue en su economía. Hay empresas que se podrían instalar perfectamente aquí en la ciudad y que no se le da el estímulo adecuado para que vengan. Empresas que no tengan que estar sometidas a las barreras geográficas que supone el estrecho o la frontera. Hoy día, en un mundo totalmente interconectado por Internet, existen muchas fórmulas empresariales que no están limitadas por esa barrera física. Igual había que hacer una planificación completa de nuestros impuestos y atraer ese tipo de empresas que generarían actividad dentro de la ciudad. Muchas de ellas se han instalado en Gibraltar porque han sido más listos y se han adelantado a nosotros. Sergio, vamos a hablar de otro tema. Hace nada el Partido Socialista, en Mediceo y sindicatos, denunciaban este follón que parece que hay con la formación activa, planes de empleo, planes de talleres de empleo, de autoformación. ¿Qué está pasando con el SEPE? Nada, bueno, tenemos la eficiencia de nuestro gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel local del Partido Popular,
que han visto que Ceuta no necesita ningún tipo de ayuda para el fomento del empleo, dado que la ciudad de Ceuta estamos en la cota más alta de empleo, de formación, de personas formadas. Aquí nos salen los empleos por las orejas. Entonces han pensado desde el gobierno que no hace falta invertir 2 millones en la ciudad para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan formarse en escuelas taller, puedan tener su formación en orientación laboral y un largo etcétera de fomento de ayuda para el empleo. Entonces, claro, estoy hablando de manera irónica, ¿no? Sí, entonces, se claro, entiende. se entiende, ¿no? Entonces, claro, evidentemente de un esperpento todo lo que ha ocurrido, una subvención que recibe, que no es algo esporádico, que piense la ciudadanía, no es que esto digo abre basales y será olvidado al técnico de turno de pedirle, ya pasan los plazos, no, es que todos los años la ciudad recibe este tipo de ayuda. Sale el decreto en el web publicado y ahí te vienen los anexos, los rellena, en este caso la Dirección Provincial de Empleo, y recibe la subvención. Y por lo que se ve en el último Consejo de Ministros este viernes, pues no sé lo que ha pasado, que no ha salido y se han perdido 2 millones en la subvención para este año. Entonces, claro, eso, aparte de incidir en la población más necesitada, que son aquellas personas desempleadas, empleados de larga duración, de mayores de 45 años, un largo etcétera, que son las personas más necesitadas, insisto, para esta demanda de empleo, aparte incide en otro sector también, que son las personas implicadas en estas ayudas, que eran las encargadas de las escuelas de taller, de la formación y orientación laboral, que son muchos puestos de trabajo que se dedicaban también a esto. Claro, son 2 millones y pico de euros. Para eso, aparte del programa, son gente que trabajaban para ese programa para llevarlo a cabo. Entonces estamos hablando de que, a su vez, en vez de estar formando a la sociedad tan necesitada en esta ciudad, porque forma estadísticamente, ahí está por desgracia, encumbramos los índices más altos en desempleo, a su vez estamos restando puestos de trabajo, que son más de 140, creo recordar que habían analizado más o menos las personas que incidían en estas ayudas, en estas subvenciones, para fomentar este empleo. O sea que un despropósito absoluto. Entiendo que la respuesta que ha dado el domingo la delegación, asegurando que los planes de que estos cursos y tal saldrán con base a los presupuestos de 2017, creo que son 1,7 millones, ¿no os satisface a vosotros? A mí no me sirve cuando el plazo era X y ahora me diga no, el X no sirve, es el X más Y. Es que del X más Y ha pasado ya un tiempo y han pasado familias que se encuentran en el paro porque la dejada por parte del gobierno ha sido esta, y durante todo ese tiempo van a estar en el paro de personas que dependían también de esto para conseguir un oficio. Estamos hablando de escuelas taller, casas de oficio, etcétera, para intentar fomentar y habilitar que estos chavales, sobre todo, que era gente joven, puedan tener un empleo, darle un oficio. O sea, que ese tiempo a mí no me sirve. O sea, el error se ha cometido y a mí no me sirve que este error, bueno, como no, me he metido la pata, pero para el año que viene ya lo vamos a solucionar. Sí, pero durante todo este tiempo, ¿qué me soluciona usted a mí? No me pone ningún tipo de solución, no hay ningún parche. Entonces a mí no me ayuda esto. ¿Cómo veis desde Ciudadanos la situación de esta formación para el empleo? Esto es una prueba más de la altísima preocupación que tiene el Gobierno de la Nación por esta ciudad. Así de simple. O sea, el Gobierno de la ciudad está constantemente diciendo que el Gobierno de la Nación está muy preocupado por Ceuta y que se interesa mucho por los problemas de Ceuta y por las dificultades que tiene Ceuta. Y el problema más importante que tiene la ciudad es el paro. Una ciudad con el 40% de tasa de paro, con el 70% de paro juvenil, 70% de paro juvenil, un programa que viene destinado esencialmente para paliar esa situación, pues resulta que ocurren estas cosas. Eso demuestra la alta preocupación que tiene el Gobierno de la Nación por esta ciudad y la preocupación que los gobernantes de la ciudad demuestran también en ello. Poco más habría que decir a esto. Se ha dicho muchas veces, y no sé si coincidís, que uno de los principales problemas que tiene la gente joven, sobre todo, para conseguir trabajo en Ceuta es la falta de formación, en la cual estos cursos ayudarían. Esencialmente. Es que es algo que dicen constantemente los empresarios, que muchas veces no encuentran trabajadores adecuadamente cualificados para los puestos que requieren. Muchas veces tienen que recurrir a la península. Nada más que hay que ver los barcos los fines de semana con la cantidad de gente de trabajadores que regresan a volver a sus casas los fines de semana y que, según me cuentan algunos empresarios, porque no encuentran en la ciudad trabajadores adecuadamente cualificados. Pero es que es fundamental, o sea, para los jóvenes, la formación es esencial hoy día para encontrar un puesto de trabajo o para aspirar a mejorar el que uno ya tiene. Si los escasos recursos que el Gobierno destina a esta función
resulta que se pierden o se retrasan o se demoran en su aplicación, pues ¿quién sale perjudicado? Esencialmente los jóvenes, aquellos a los que van destinados recursos. Y nuevamente repito, esa es la alta preocupación, y lo digo con la misma ironía que decía mi compañero, la altísima preocupación que el Gobierno de la Nación tiene por esta ciudad. Bien, vamos a cambiar también de tema, vámonos de fiesta ahora, porque vamos a hablar del día 24 y el día 31, donde los hosteleros de la calle Jaúdenes habían pedido que se cerrase al tráfico rodado esos días, debido a la aglomeración de gente que hay, y que finalmente parece ser que anunció el presidente Vivas el viernes que no va a poder ser, debido a un informe técnico de la policía. Sin embargo, los hosteleros y el presidente de la Cámara de Comercio hicieron unas declaraciones que no están de acuerdo, porque dicen que si se puede cerrar durante Semana Santa, si los motivos que son válidos en Semana Santa, ¿por qué no son válidos en el 24-31? ¿Cómo lo veis vosotros desde el Partido Socialista? Yo creo que lo han contestado directamente. Mire usted, si lo que sirve para una fecha concreta, como la Semana Santa, de unas determinadas horas se cierra, ¿por qué no vale para un 24 y un 31? Además, estamos hablando de unas circunstancias muy específicas. Vamos, yo los 24 y los 31, creo que recordar los 40 años que tengo, son 40 años que lo he vivido aquí en esta tierra, ¿no? Desconozco estos sitios, pero hay gente que me viene de fuera, de compañeros, de amigos que han estudiado conmigo, que vienen a pasar las fiestas aquí, me comentan que eso no lo han visto en ninguna otra parte de la península, lo que pasa aquí en esta ciudad, ¿no? Que algo específico de ese 24 surgió espontáneamente un 24 entre los jóvenes, y eso ha sido ya una tradición, y ahora también ha extendido para el día 31, o sea, que algo típico de aquí de la ciudad, ¿no? Y que los hosteleros de una calle concreta, en la que precisamente hay muchos bares de tapas, en la que se llena, si normalmente un viernes, un sábado, un jueves, incluso un domingo, está lleno, un día tan concreto como este, tan específico, en que la gran mayoría de la población de Ceuta sale a la calle a tapear, a comer, a pasarlo bien entre los amigos, los familiares, etcétera, te demanden, oye, mire usted, ¿por qué no cortan esa calle determinadas horas del día? Porque va a haber una gran masificación de hecho también, que lo decían los propios hosteleros, es que interrumpen también, porque no hemos visto el precedente de otros años en que interrumpen el paso habitual de los coches porque está masificada, porque no habilitamos el corte durante estas horas, porque ahí se hacía el beneficio de todos. O sea, yo no entiendo, o sea, que en vez de ayudar a unos días concretos, porque ojo, no están diciendo, no, queremos que cierren la calle durante toda la fiesta de Navidad, no, te están diciendo 2 días concretos. Entonces yo sinceramente no lo entiendo, y me gustaría leer ese informe famoso de los técnicos oportunos para ver en qué incide, para que digan que eso no es viable. Y en Semana Santa, en cambio, sí. No lo entiendo, yo no lo entiendo. Yo como ciudadano de pie no lo entiendo. Si no es que en Semana Santa no lo cortamos tampoco, bueno, pues entonces vale, me callo. Pero es que en Semana Santa sí la cortan, y no la cortan un día o 2, sino es que están durante una semana entera para que pasen los pasos de Semana Santa, porque la carrera oficial es esa, ¿no? Pasan por ahí, por esa calle. Y que los hosteleros te piden 2 días concretos, yo la verdad es que no lo entiendo. Son declaraciones muy parecidas a las que hacía Karim Boulay, presidente de la Cámara de Comercio, que decía que además que es que durante esos días la calle es imposible transitarla con la cantidad de gente que hay, que lo mejor sería implementar medidas para lo que es un corte real, porque realmente casi no se puede circular, se convierte en un corte efectivo con unas normas allí. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo recuerdo cuando surgió esta solicitud por parte de los empresarios de la calle Jaúdenes, hace aproximadamente un mes o poco más, estuvimos comentándolo en nuestro grupo y estábamos todos de acuerdo en que sería lo más lógico para esos días, dada la tradición que tenemos aquí en Ceuta. Al poco, en esos comentarios, pues en esos corrillos que de vez en cuando hablamos en el ayuntamiento, se comentó que inicialmente el gobierno no le hacía mucha gracia ese corte de calle. Sin embargo, los 2 días, el portavoz del gobierno, el señor Achuel, dijo que sí, que el gobierno no le importaba que el cierre de calle, que se estudiaría y que se verían los informes. Recuerdo que inmediatamente después de esas declaraciones del señor Achuel, alguien me comentó, no os preocupéis que en vísperas de ese momento llegará un informe técnico, uno de esos informes técnicos que van a pedir, en el que desaconsejarán que se cierren las calles. Finalmente ha llegado ese informe técnico. A mí son estas cosas que me surgen la duda, si realmente había un interés por la ciudad, si realmente la ciudad ha utilizado el informe técnico para no acceder a una petición que, por otra parte, yo creo que nosotros y la mayor parte de la ciudadanía entiende lógica,
dado como se viene desarrollando, porque luego finalmente la calle Jáudenes el día 24 y el día 31 va a estar llena de ceutíes celebrando la Navidad, como aquí comenzamos a celebrarla. Y yo creo que es mucho más seguro cerrar la calle y que no hayan coches circulando y que nadie, pues porque es un día en el que todos tomamos más de una copa de más, creo que habrá menos posibilidades de accidentes si no circulan coches que si circulan. Y luego masificaciones, pues más masificación de la que luego nos vamos a encontrar en la Plaza del Teniente Ruiz, o más masificación de la que habitualmente se encuentra en la Plaza de España, pues tampoco va a haber mucha más. Ya es bastante porque es que se llena y no cabe un alfiler, como todos sabemos que ocurre en esa fecha. Con lo cual, y una calle que además tiene muchas salidas, que en un momento de desalojo, de necesidad de desalojar a la calle, es mucho más fácil y más rápida su desalojo que, por ejemplo, en la Plaza de Teniente Ruiz, con escaleras para arriba y escaleras para abajo, pues yo no entiendo, no sé dónde está la lógica de ese informe policial que dice que desaconseja el cierre de la calle. Sinceramente, veremos no entiendo cómo evoluciona esta situación de aquí al 24, porque bueno, los hosteleros están intentando buscar alguna alternativa, pero a nosotros se nos acaba el tiempo y yo os agradezco a los dos vuestra presencia, espero contar con vosotros probablemente ya después de las festividades. Si no os veo, que paséis unas felices fiestas a los dos. Igualmente. Nosotros nos vamos ahora a publicidad. Dentro de un minuto volveremos con David Arbona, profesor de Historia y miembro de la iniciativa de MUSE, que nos va a contar un poco qué consiste esto del MUSE y cómo se realiza aquí en Ceuta. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Felices. Y hoy en esta tercera sección vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es el arte y la cultura, en este caso aplicada a la educación. Para eso contamos con la presencia de David Muñoz, que es profesor de Historia, si no me equivoco. De Historia, sí. Y además, pues trabaja dentro del proyecto MUSE. Sí. Para empezar, David, explícanos qué es el proyecto MUSE. Bien, pues buenos días. El proyecto MUSE para la MUSE, bueno, yo decirte que, o sea, efectivamente soy profesor de Geografía e Historia, pero ahora mismo estoy en la Dirección Provincial de Educación, llevando los programas interinstitucionales y participación educativa. Y entonces, entre los diferentes programas educativos que estamos llevando para los diferentes centros educativos ceutíes, pues está el programa MUSE. El programa MUSE, para quien no lo conozca, bueno, MUSE parte de las siglas, se llama Música en Europa. Yehudi Menuhin, que fue su fundador, el insigne violinista, debido a las atrocidades que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo al tema del racismo y del genocidio de la época nazi, en fin, pensó que había que crear una fundación, crear un proyecto en el que los alumnos de diferentes etnias, culturas, minorías religiosas se educasen en la convivencia, en la interculturalidad, en la comprensión, utilizando como elemento vehicular las diferentes artes. La música, el teatro, las artes plásticas, la danza y actualmente el cine y la fotografía, que es una de las líneas. Entonces esta fundación se crea, está a nivel internacional, pero hay una fundación, Yehudi Menuhin España, que lleva ya 20 y tantos años trabajando en centros educativos de las diferentes comunidades autónomas, en la que alumnos desde la educación primaria y ya también en secundaria y en infantil puedan llegar a artistas de las diferentes áreas, un director de teatro, un artista plástico, un fotógrafo, una bailarina, y hagan actividades con estos alumnos con el fin de fomentar en ellos eso, la cooperación, la convivencia, la comprensión, etc. El Ministerio de Educación este año ha logrado firmar el convenio que se firmó en el mes de mayo, porque desde el 2012 no había programa MUSE en los centros educativos de Ceuta y Melilla. Este año se insistió mucho de la Dirección Provincial de Educación, a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, de poder retomar este programa que al final lo hemos retomado y se está implantando en 8 centros educativos ceutíes. Esto que me dice que es fantástico saber esta información, pero lo veo como un poco teórico. Vamos a ir a la práctica. Yo tengo un niño que está estudiando en cualquier colegio de Ceuta. ¿Cómo se ve inmerso, cómo le afecta a él ese programa MUSE? Le afecta en el que ahora mismo, te digo los centros educativos los que nos encontramos, el IES Clara Campoamor como el experimental,
se ha puesto en secundaria, en primero de la ESO sobre todo, que son los grupos, el Colegio Príncipe Felipe, el Reina Sofía, que también ha entrado este año, que es el que está situado en el barrio del Príncipe, el Andrés Manjón, el Vicente Aleixandre, el Lope de Vega, el Colegio de Educación Especial San Antonio, que de hecho el programa MUSE empezó en el San Antonio y después salió la preciosa asociación PROI, en la que los alumnos, o sea, es lo que se puede ver a bote pronto, lo que más se puede ver como realmente hay alumnos que se expresan mediante las artes plásticas y se le ve esas caras de alegría. Bueno, pues ahí empezó la idea originaria del MUSE, que también lo tenía el Colegio San Antonio, y creo que no se me olvida ninguno de los... Bueno, y el Santiago Ramón y Cajal, que están haciendo un proyecto de cinematografía y vídeo y fotografía precioso. Pues, ¿cómo se encuentra inmerso? Pues este programa se oferta a los centros educativos, ellos cogen las diferentes líneas con las que quieren trabajar. Por ejemplo, el Lope de Vega está trabajando a través del teatro, el Príncipe Felipe a través del teatro y las artes plásticas, el Santiago Ramón y Cajal ha seleccionado vídeo y fotografía, el Andrés Manjón y el Vicente Aleixandre tienen plástica y danza. Entonces el artista va y a cualquiera de los grupos que el equipo directivo ha determinado que lo necesitan más o que crean que pueden llegar a ese programa durante un tiempo, pues se selecciona ese y ya el coordinador MUSE de cada centro, que es un docente de cada uno de los centros educativos, con el tutor o tutora del grupo clase, bueno, pues ese artista va y se plantea una programación que además entra en la programación general anual y todo, o sea, la inspección educativa. Después lo supervisa y dice, bueno, pues vamos a trabajar, imagínate, la comprensión y el diálogo intercultural a través del cine. Y ahora, por ejemplo, no sé si lo sabrás, en el pasado día 22, 23, creo que fue el fin de semana, vinieron todos los compañeros MUSE de Melilla, junto con artistas de Melilla, y hubo un intercambio, un encuentro, nunca mejor dicho, de buenas prácticas del MUSE, ¿no? Tanto de los centros melillenses como de los centros ceutí, y se ven verdaderas maravillas, ¿no? O sea, realmente es una... Y sobre todo se ve un antes y un después en esos niños que han trabajado mediante esas artes, mediante un ente externo que llega con su originalidad, con su nueva forma de perspectiva y realmente, bueno, pues lo determina cada equipo directivo, pero ten en cuenta que son 8 centros los que lo están teniendo, o sea que... Esta formación en artes y tal, con estos objetivos, ¿se realizan dentro del colegio, pero dentro del horario lectivo o son unas actividades? Horario lectivo, son horarios lectivos, lo único que no hay es horario lectivo, porque hay una línea para los alumnos, que quieras que no es el fin último. Te decía antes lo de música en Europa, son las siglas. Yehudi Menuhin, en cuanto las creó la fundación, al poco tiempo dijo, me he quedado corto, porque ni la música es el único arte para unir, y Europa es un solo continente cuando debe ser el continente, o sea, todos los continentes, el mundo entero, ¿no? De ahí que haya una red MUSE ya por diferentes continentes, entre ellos Senegal, en África, ¿no? Que es durante el grupo clase. Lo único que hay una línea que es para formación de padres o formación de docentes, que sí, que es el mismo artista el que hace enseñar su metodología en las respectivas artes, para ver cómo se está trabajando, cómo pueden trabajar ellos los padres en las aulas, pero lo que es un programa en horario escolar, o sea que forma parte de la metodología o del currículo que a partir de ese momento el alumno trata. En estos 8 centros que mencionas, aproximadamente, sí, ¿cuántos niños están participando? 2.000 y... no lo sé, entre unos 2.000 y pico niños, claro. Claro, dependiendo, 2.000 y los cálculos primeros, según el número de alumnos que iban a... Porque ten en cuenta que en principio se sigue con un grupo clase, pero en un momento dado el mismo artista puesta en diferentes grupos clase. Muchos niños. Y una pregunta que yo hago mucho a escritores, gente de teatro, de danza que hemos tenido aquí. ¿En Ceuta hay suficiente cantidad de artistas como para contar con docentes? Sí. En Ceuta hay artistas. La misma gerente de la fundación hubo una selección que la lleva la gerente de la fundación, que es la que paga o la que contrata a través del dinero del Ministerio de Educación. También viene una representante del Centro Nacional de Innovación Educativa, que son realmente ellos el órgano un poco seleccionador. Y sí, bueno, realmente en las dos jornadas que tuvieron para hacer pruebas, para hacer unos talleres de intercambio para la selección de estos artistas, hubo muchísimos artistas en Ceuta que se presentaron. De hecho, se pudieron contratar a unos
a los que se necesitaban, incluso algunos más, pero otros muchos se quedaron en lista y realmente de verdaderas maravillas, ¿no? O sea, un chaval, Antonio, está trabajando en el Clara Campoamor con las nuevas tecnologías aplicadas al cine, que es una... Tarek Ananú está llevando el taller de fotografía en el Príncipe Felipe, y Olga Martí, Jorge López, Antonio Martí... Es que todos, no puedo nombrar a todos, pero están haciendo una labor encomiable y hay artistas y muchos, ya te digo, no pudieron porque, claro, hay un número específico de artistas para centros educativos, pero sí hay artistas. En Ceuta hay mucho arte. Eso, hombre, yo siempre lo digo, ¿Qué te voy a decir yo a ti? Efectivamente, pero me sorprende porque muchas de las personas que vienen aquí no me dicen que no hay arte, sino me dicen que es complicado desarrollar carreras artísticas en Ceuta. Yo, de hecho, el objetivo de la asociación que yo dirijo es fomentar las carreras profesionales de arte que se pueda trabajar en Ceuta, y el museo yo creo que es una de las principales, o si no la única salida que se puede tener en Ceuta, ya no solamente para el tema de educar a los niños, sino para los propios artistas que trabajan. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Claro, vamos a ver, el mundo del arte. Bueno, sabrás que yo soy un amante del arte, de hecho soy profesor de Historia del Arte, tanto en mi labor docente como en la UNED, y profesor colaborador de la Universidad de Granada, en fin. Y de hecho hace unos años que la dirección provincial ahora está luchando por ello a través de la asesoría de formación profesional, el director provincial y todo, para la futura creación de una escuela de artes plásticas y diseño. Como sabrás, yo particularmente desde mi centro hace unos años, el 2013, pues hubo una campaña en la que se recogieron incluso hasta 8.000 y pico firmas pidiendo en Ceuta una escuela de artes plásticas y diseño. Quiero decirte que en Ceuta hay, que después se pueda desarrollar profesionalmente en una nueva forma, para mejor quizás aquí hay muchas academias de danza, hay asociaciones de teatro que trabajan muy bien. Desde el punto de vista profesional, bueno, pues sí quizás sea para algunas artes en concreto un poco más difícil, para otras artes no tanto. Por ejemplo, si tú trabajas con el mundo de la fotografía, de las nuevas tecnologías, tienes aquí un IRPF menor, montas un pequeño garito y le estás haciendo un trabajo a alguien de Pekín. Claro, ahora para las artes, digamos, que se consuman, entre comillas, presenciales, pues a lo mejor cuesta más, pero ya no solo en Ceuta, ¿eh? Yo tengo muchos amigos artistas que están trabajando incluso en Madrid, en Barcelona, en Berlín, y hablan también de la dificultad del arte. Te digo, en el mismo Madrid, ¿por qué? Porque hay mucha oferta cultural, pero también mucho artista. Entonces, pues también le cuesta. Desgraciadamente el arte es una cosa, porque lo he vivido en mi familia, ¿no? Porque la fotografía es un arte, y mi hermana, mi tío, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tío tatarabuelo eran artistas, y parece que efectivamente que es muy difícil diferenciar lo que es un oficio de lo que es un arte, ¿no? Pero el mundo del artista es complicado, yo creo que ha sido siempre y será siéndolo siempre, independientemente del lugar. Porque te estoy diciendo eso comparativamente con otros compañeros, amigos míos que tienen en otras grandes ciudades, sí tienen muchas más ofertas, pero económicamente quizás le pegan menos por la cantidad de demanda, o sea, perdón, hay mucha demanda, pero por la cantidad de oferta que hay. Ojalá las instituciones... Lo que pasa es que el que siente la vena de conseguir desarrollar su arte, al final, si lo consigue, aunque sea poco, le compensa. Y como yo siempre digo, me encantaría seguir charlando contigo porque es un tema que me fascina, pero el tiempo se nos acaba. Aquí me tienes cuando lo necesito, todo lo que sea hablar de los programas educativos y del beneficio de los nenes a través de las artes u otras disciplinas. Yo encantado, en nombre de mis compañeros allí de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial. Aquí pues volveremos a hablar más adelante de otros temas, del museo y de otras circunstancias, pero como te digo, hoy se acaba el tiempo. Perfecto. David, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarnos. Y yo aquí a nuestro público le vuelvo a emplazar para mañana a las 10 de la mañana, donde volveremos a tener nuestra tertulia, las principales noticias y contaremos con nuestros invitados como siempre. No se lo pierdan, Gran Vía en Ceuta Televisión. Hasta mañana.